Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una Voz del Cielo. Hoy el tema tiene que ver con las buenas obras. ¿Pensaste alguna vez en hacer buenas obras? Bueno, todos imaginamos que hacer buenas obras son las buenas acciones que uno hace hacia otra persona. Acciones como obras de caridad. Por ejemplo, dar, por ejemplo, ayudar en alguna actividad o en alguna necesidad que el otro tiene. Puede ser dar a una entidad benéfica o de beneficencia. Y entonces con eso nosotros pensamos que tenemos ganado el favor de Dios. Porque la idea de hacer buenas obras tiene que ver con esto, de ser, uno dice, bueno, hace buenas obras si es buena persona o tiene el favor de Dios. Y bueno, muchos piensan que por hacer este tipo de acciones, a la cual entre comillas llamamos buenas obras, la persona se va a ganar el cielo. Otros piensan, hago malas obras, las equiparo con las buenas obras y entonces tapan, dicen algunos, con las buenas obras las malas obras. Esto lo hacen para acallar o calmar la conciencia. Pero las buenas obras no tienen nada que ver con eso, referido a Dios, porque en realidad las buenas obras tratan de uno llegar a Dios y de agradar a Dios, porque si no, no haría buenas obras, haría cosas, pero nunca buscaría que por las buenas obras llegar a agradar a Dios y conseguir el favor de Dios. Bueno, según Dios tenemos que pensar cómo Dios ve las buenas obras. No es como nosotros por ahí imaginamos que hacemos cosas y a eso le llamamos buenas obras. Pero Dios no evalúa así. A lo mejor para nosotros son buenas obras y para Dios no lo son. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón y la motivación con las cuales hicimos esa buena obra. Si la hacemos para conseguir algo personal, algo para el orgullo personal o algo, bueno, o para que sea bien visto por los demás, entonces Dios va a tachar esas buenas obras y eso no es buenas obras según Dios. Según nosotros podrá ser, pero no según Dios. Por lo tanto, vamos a hablar hoy de esto, de las buenas obras, pero las buenas obras que tienen que ver con aquello que Dios me da por hacer buenas obras. Y bueno, hay un libro que es el libro que escribió el apóstol Pablo, es una carta, en realidad la carta a los Efesios, donde habla de la salvación del alma y las obras, qué lugar ocupa cada uno. Y hoy vamos a saber si realmente el hacer buenas obras puede lograr que yo tenga un lugar en el cielo o puede ser que me salve de la condenación eterna por causa de mis pecados. Veamos lo que Dios dice y cambiemos el concepto de las buenas obras y para qué sirven. Dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Vamos a leer esta porción, ¿me acompañás? Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Allí aparece una palabra, gracia. No estamos acostumbrados a usar esta palabra en el común hablar de la gente. Yo recuerdo cuando era chico y me enviaban o iba a ver a una persona y esa persona no me conocía. Entonces me decía, ¿cuál es su gracia? Y yo me lo quedaba mirando y iba a casa y decía, mira, me dijo cuál es su gracia. Y yo no, te está diciendo cuál es tu apellido. No sé por qué viene este dicho, pero algo debe tener que ver, no sé, con algo de dar. Porque en realidad gracia es algo que uno recibe sin pagar nada a cambio, sin hacer nada a cambio para recibir. Es un regalo. La gracia es un regalo. Y según leímos recién, decía,
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Quiere decir que la gracia es algo que está en Dios y que solo Dios lo puede otorgar. Entonces, es un regalo que solo Dios lo tiene y que como solo Él lo tiene, Él lo puede otorgar. Por ejemplo, cuando Dios nos extiende a nosotros su gracia, ¿qué significaría? Bueno, podría ser, no nos da lo que merecemos. Ese sería un significado de la gracia, no darnos lo que merecemos. ¿Y qué merecemos? Bueno, nuestros pecados merecen el justo castigo de Dios y merecen la condenación eterna. Bueno, cuando Dios, por su gracia, actúa dándonos el regalo de la salvación, que de eso está hablando, entonces nos está dando algo que no merecemos, porque merecemos la condenación eterna. Entonces, una definición de gracia es no darnos lo que merecemos. Bueno, otra definición es darnos lo que no merecemos. Esa es otra definición de gracia, darnos lo que no merecemos. Bueno, Dios nos da la salvación del alma, cosa que no merecemos, porque nuestros pecados merecen el castigo de Dios. Así que la palabra gracia o la acción de la gracia es una acción de dar, y en este caso está hablando de la salvación del alma. Es algo que está en Dios y solo Dios puede regalar o dar esa salvación a la persona. Está en Dios. Lo que quiere decir que nosotros no podemos hacer absolutamente nada para ganarnos esa salvación. ¿Por qué? Porque muchos piensan, dice, bueno, yo para poder alcanzar el cielo voy a hacer algo. ¿Qué puedo hacer, por ejemplo? Bueno, voy a entrar en una religión, así me gano el cielo. Bueno, o voy a hacer sacrificios, cosas que me cuesten, cosas que por ejemplo, el tiempo, el dinero, algo de mí, de mi ser, o algo que yo pueda sacrificar, o sea, privarme algo para darlo, para lograr algo que no voy a conseguir. Entonces, la religión, los sacrificios, el dar caritativamente, y bueno, todas esas cosas no nos llevan a alcanzar por gracia la salvación del alma, porque es algo que está en Dios y solo Dios lo puede dar. Entonces dice el pasaje, y esto no de vosotros, lo aclara perfectamente, porque por gracia sois salvos, es decir, la salvación es un regalo de Dios, es algo que está en Dios, dice que es don de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y aclara, referido a esta gracia, y esto no de vosotros. ¿Por qué? Porque es algo que está en Dios, no de vosotros, pues es don de Dios. Por lo tanto, ya aquí tenemos un concepto que echa por tierra todo aquello que hacemos y que decimos buenas obras para ganar el favor de Dios. Y eso es imposible, que por nuestro actuar Dios nos regale la salvación del alma. Y bueno, dice, y esto no de vosotros. Bueno, luego dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. No por obras, ahí lo aclara específicamente, no por obras. La salvación es un regalo de Dios, es algo que está en Dios. Dice, y eso no lo pueden conseguir ustedes, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y aclara, no por obras. Vale decir que todas aquellas obras que yo estoy haciendo, y si son para el fin de alcanzar la salvación del alma, Dios dice, no por obras. Y por las obras no voy a alcanzar eso. Ahora, pensemos, porque hay otro concepto que dice allí. ¿Qué pasaría si yo o vos te pudieses ganar por medio de tus obras, tus actos, tus acciones, te pudieses ganar la salvación, hacer algo que permitiera que te pudieses ganar la salvación? Bueno, ¿qué es lo que pasaría contigo? Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros
o un joven o un adulto rinde una prueba, rinde un examen en la facultad o lo que sea, y sale aprobado con 10. ¿Qué te parece que es lo que hace? Agarra ese examen y lo pone en un cajón y lo deja allí, lo deja ese 10 tapado. No, lo primero que va a ser exhibir esa nota que se sacó 10 y contarle a los demás, me saqué un 10, porque es un logro personal, me saqué un 10. Cuando una persona o un equipo gana una copa, ¿qué va a hacer con esa copa? ¿La va a poner, la va a tapar, la va a dejar en una vitrina? No, la va a exhibir orgullosamente por haberla conseguido y por el esfuerzo puesto en conseguir esa copa. O tal vez cuando uno se compra un vehículo y dice, se compró un vehículo, lo compró, lo metió en el garaje y lo tapó para que nadie lo vea. No, sale por todo el barrio para que todo el mundo vea que tiene un auto nuevo. Bueno, justamente con el tema de la salvación pasa lo mismo. Si las personas se pudiesen ganar la salvación, harían eso, exhibirían ese premio por todo lugar y el orgullo sería para ellos. Ya no sería porque Dios se lo dio, sino que Él se lo ganó. Entonces, dice la Escritura, no por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, no se puede conseguir la salvación por mérito humano. No hay nada que yo pueda hacer para alcanzar la salvación, porque es un don de Dios y eso solamente le corresponde a Dios. Dar la salvación a la persona le corresponde solo a Dios. Ninguna persona puede conseguir eso. Bueno, esto es terrible para la persona. ¿En qué sentido? Que para que uno pueda alcanzar la salvación, hay algo que se opone en nosotros. ¿Y qué es eso que se opone? El orgullo. El orgullo hace justamente que yo no quiera recibir ese regalo, porque justamente lo que la persona busca es conseguir el mérito propio de alcanzar esa salvación. Por lo tanto, la persona va a pasar toda la vida luchando contra ese orgullo de que esa persona tiene que alcanzarla por su propio medio. Y entonces está siempre con el puño cerrado. Nunca lo va a abrir para extender su mano y recibir el regalo de Dios, porque su orgullo lo impide. El recibir el regalo de Dios atenta contra el orgullo de la persona y lo lastima. Lastima a la persona en su orgullo. Por lo tanto, decir que yo necesito, decir Dios, necesito esa salvación, es ya quebrar ese orgullo. Y la persona orgullosa trata de hacer por sus propios méritos, sin buscar a Dios, alcanzar lo que no va a poder conseguir. Y va a pasar la vida así. Muchos llegan a morir y jamás alcanzan la salvación por causa de su orgullo. Pero cuando el orgullo es herido, la persona es quebrantada y entonces abre su mano para recibir este regalo de Dios. Por eso la persona que entiende que no se va a poder gloriar por alcanzar algo que le da Dios sin que Él lo merezca, cuando Él merece algo peor, el castigo, Dios le da la salvación. Eso a la persona la hiere en el orgullo. Y hasta que la persona no queda quebrantada ante Dios, humillada ante Dios, porque la persona tiene que abrir su mano para recibir ese regalo. Y eso le quiebra el orgullo, lo hiere totalmente. Por eso muchas personas nunca llegan a alcanzar la salvación del alma y finalmente terminan en un lugar de condenación eterna, porque nunca pudieron abrir las manos para recibir ese regalo que Dios le ofrecía. Qué triste, ¿verdad? ¿Cuántas personas han pasado de este mundo y hoy están pagando las consecuencias de ese orgullo que los llevó al fracaso, los llevó a vivir siempre fracasados? Dice, hay un proverbio que habla de este tema, por ejemplo, Proverbio 16, versículo 18. Leemos así, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia,
y antes de la caída, la altivez de espíritu. Es decir, que antes que la persona entregue ese orgullo a Dios y se quiebre ante Dios y reconozca que no puede alcanzar nada referido a la salvación, entonces esa persona, antes de quebrarse, va a luchar con ese orgullo para no tener que rendirse ante la persona de Dios y abrir su mano para recibir el regalo. Por lo tanto dice, antes de quebrantamiento, antes de que la persona se quebrante ante Dios, se humille ante Dios y reconozca que necesita ese regalo y que va a Dios para recibirlo, antes de eso la persona estará en tremenda soberbia. Pero cuando ya la persona entiende que ha fracasado y que su propio orgullo lo llevó a la ruina, entonces esa persona allí queda humillada y entonces reconoce que necesita a Dios. Por eso dice, antes del quebrantamiento, dice, es la soberbia. Dice, y antes de la caída, antes del fracaso, dice, es la altivez de espíritu. Qué triste es las personas que viven de esta manera, creyendo que ellos pueden. Es como un niño con su padre. El padre le dice, bueno, vení que te ato los cordones. Y el niño que dice, no, yo los sé atar. Y empieza allí a hacer movimientos con los cordones, va para un lado, para el otro, queda todo enredado y la zapatilla no quedó hecho la atadura como corresponde, no quedó el moño como el papá se lo hace. Pero hasta que ese niño se da cuenta que así no va a poder andar, papá dice, atame los cordones. Y bueno, la persona que no humilla su orgullo, la persona que no alcanza el quebrantamiento, nunca alcanzará ese regalo de Dios. Por eso dice, porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, hasta que la persona no ha entendido estas cosas, nunca va a poder alcanzar la salvación del alma. Bien, ¿cómo entonces, cuál es el medio, según el versículo que leímos? ¿Cuál es el medio para alcanzar la salvación del alma? ¿Cuál es el medio para recibir ese regalo? Dice que el medio es la fe. Y allí es donde actúa la persona. Allí es donde la persona pone su voluntad y pone su fe en esa obra de Dios. Y allí es cuando él puede recién aceptar ese regalo de salvación. El medio para alcanzar ese regalo es la fe. La fe no en su obra, sino en la obra de Dios. ¿Y cuál es esa fe que la persona tiene que poner de su propia voluntad? Bueno, Dios le ofrece el regalo. Y para que esa persona reciba ese regalo, tiene que aceptar por fe ese regalo. El regalo es la salvación. Y Dios hizo una obra para que el hombre pueda aceptar por fe esa obra que Dios hizo. Y es enviar a su Hijo Jesús a morir en una cruz y a pagar el precio del pecado de esa persona para que esa persona pueda ser salva. Dios castigó duramente a su Hijo para que la persona que viene a Jesús por medio de la fe y acepta que esa obra es a favor suyo y le reconoce como Salvador, se humilla ante la persona de Jesús. ¿Y qué es humillarse? Es reconocer que ha pecado contra Dios y arrepentido le pide a Jesús que le perdone, que le dé esa salvación. Y entonces Jesús, ante una persona así, le va a dar ese regalo de la salvación. Porque es un regalo de Dios que se obtiene por medio de la fe. ¿De la fe en qué? De la fe en la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y entonces allí esa persona recién allí se apropia de ese regalo de Dios. Y entonces cuando esa persona recibe el regalo de Dios, recibe a Jesucristo en su vida, lo recibe como Señor, lo recibe como Salvador,
y lo acepta por fe en su vida, entonces allí esa persona consiguió el favor de Dios. Y no fue por obras, porque eso le corresponde a Dios. A la persona le corresponde humillarse ante la persona de Jesús, pedirle perdón, reconocer sus pecados, y entonces Jesús le ofrece la salvación del alma, y esa persona por fe la recibe en su vida. Y entonces allí, ¿qué pasa? Bueno, allí esa persona va a iniciar un nuevo proceso, va a empezar una nueva creación en su vida. Empieza un nuevo nacimiento, una nueva etapa en su ser, ahora relacionado con Dios. Y eso sí le va a permitir hacer buenas obras. Recién allí, una vez que ha sido salvado, allí va a poder hacer buenas obras. ¿Y cuáles son esas buenas obras que a partir de allí, de la salvación del alma, podrá hacer? Dice Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, nueva creación, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, una vez que la persona acepta por medio de la fe ese regalo que Dios le ofrece, y es el regalo de la salvación, por creer por medio de la fe, por creer que Jesús murió por esa persona, de humillarse ante la persona de Jesús y pedirle perdón por todos sus pecados y decirle, dame el regalo de la salvación, te recibo en mi vida como mi Salvador. Dice que allí esa persona nace de nuevo, porque ahora Dios va a estar en su vida, porque le ha abierto la puerta de su vida, la puerta a Jesús para entrar en su vida. Y entonces ahora Dios hará a través de él las buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Son obras que Dios preparó de antemano, es decir, que ya las tenía organizadas para cuando esta persona recibiera a Jesús, recién allí comenzaría a hacer buenas obras, pero las buenas obras que Dios preparó, no las que hacemos nosotros y pensamos que esas son obras que a Dios le agradan, sino las mismas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por lo tanto, primero viene la salvación del alma. La persona recibe el regalo de la salvación por medio de la fe en Jesús como Señor y Salvador. Lo recibe en su vida, lo acepta como Señor y Salvador, y entonces allí Dios hace en esa persona una nueva criatura, y entonces le entrega un paquete de obras que él puede hacer para Dios. Y ahora esas nuevas obras ya no llevarán gloria para esa persona, sino que todas esas obras que Dios organizó para que esa persona que ha nacido de nuevo, que ya está con Jesús en su vida, va a hacer obras para glorificar a Dios. Y recién allí Dios dirá, estas son buenas obras. Qué hermoso es poder trabajar en común acuerdo con Dios. Y entonces, como estamos de acuerdo a la palabra de Dios, que es su palabra, entonces sabemos qué es lo que Él quiere y haremos esas obras para su gloria. Y entonces allí recién podremos ser beneficiados con todos los beneficios que Dios da a aquellos que hacen obras para Dios. Dice allí, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Dice así, así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¡Qué versículo tremendo! Dice que si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué cosas se tiene que limpiar? El pecado que hay en su vida. ¿Y cómo lo va a limpiar? Aceptando ese regalo de la salvación y pidiéndole a Jesús que le perdone todos los pecados, porque para eso murió en la cruz. Entonces dice, así que si uno se limpia de estas cosas, dice, será instrumento para honra.
Cuando antes éramos instrumentos para deshonra, según la mirada de Dios, ahora esa persona que ha nacido de nuevo y que tiene a Jesús en su corazón pasa a ser un instrumento de honra. Antes éramos inútiles para Dios, aunque hiciéramos todas las obras que quisiéramos, los sacrificios, religión, como te decía, obras de caridad, todo lo que hiciéramos, dice, para Dios es todo inútil. Pero dice, ahora esta persona que ha recibido el regalo de la salvación por gracia, por medio de la fe en Jesús, ahora esta persona me es útil, es un vaso de honra, dice, y dispuesto para toda buena obra. Qué bueno entonces es tener este concepto de las buenas obras, cómo están relacionadas con la salvación y cuándo realmente una obra es una obra que agrada a Dios. Entonces, para ir cerrando, las buenas obras no las puede hacer una persona que no ha recibido el regalo de la salvación. Las buenas obras no son para ser salvados, sino son producto de haber sido ya salvado. La persona que ha recibido el regalo de la salvación recién está capacitada para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros podamos hacer todas esas obras y podamos ser vasos útiles, vasos de honra y entonces instrumentos para Dios, para hacer buenas obras que le lleven toda la gloria a Dios. Y ya yo no me voy a gloriar, sino que esas obras serán para Dios y van a ser de beneficio para mi vida, para mi entorno y para todos aquellos que se beneficiarán con esas buenas obras. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir creyendo que esas buenas obras que haces sin Dios, sin haber recibido el regalo de la salvación, te van a salvar de algo, te van a hacer considerar que Dios diga, esta persona merece algo. No, esta persona necesita que su orgullo sea quebrado, que su corazón sea humillado y que abra su mano para recibir el regalo de Dios y por medio de la fe en la obra de Jesús pueda aceptarlo en su vida como Señor y Salvador. Y después de eso vendrán las verdaderas buenas obras. ¿Harás buenas obras? Bueno, tienes que recibir primero el regalo de la salvación, pero para recibir el regalo de la salvación tienes que humillarte, tienes que reconocer que has fracasado, que eres una persona que solo no podrás conseguir nada y que solo conseguiste arruinar tu vida con ese orgullo y esa altivez de espíritu que no te va a llevar a ningún lado. Y si no te humillas, si no te arrepientes, si no reconoces a Jesús, si no aceptas el regalo que Dios te ofrece, entonces ya no hay más nada, no hay solución para tu vida. No hay forma de alcanzar la salvación del alma, sino es a través de recibir el regalo de la salvación que solo le pertenece a Dios. Es un don de Dios, está en Dios, porque Él envió a su Hijo a morir por ti. Y entonces, por ese medio, el medio de la fe, de creer en eso, de creer en la obra de Jesús, tú, humillado ante la persona de Jesús, hablas con Él, le pides perdón, reconoces que has fracasado. Qué duro es esto, ¿verdad? Decirle, Señor, he fracasado. Esto es durísimo, porque quiebra tu orgullo, lastima tu orgullo. Pero si no es así, nunca alcanzarás la salvación del alma. Mientras tengas altivez de espíritu, soberbia, seguirás así, podrás seguir así, pero el final es terrible, catastrófico. ¿Pero quieres cambiar ese final? ¿Quieres hacer buenas obras? Bueno, te digo esto, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, la salvación, la gracia de Dios, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, ve a Jesús, comienza una nueva vida, acepta el regalo de la salvación, ve a Jesús, recíbelo en tu corazón, acepta que solo Él te puede perdonar todos tus pecados y salvarte de la condenación eterna, y que solo Él te puede dar un lugar en el cielo, y que solo Él en la tierra puede permitir que hagas buenas obras. Ve a Jesús, habla con Él, arrepiéntete, que ese orgullo sea quebrado allí al pie de la cruz. Recibe a Jesús como Señor y Salvador.
acéptalo por la fe en tu vida y verás cómo esa nueva criatura que serás hará buenas obras. Que el Señor te bendiga y nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.